Esto es I24 News en inglés. Soy Natasha Kirchuk. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar a las 10 p.m. Desafortunadamente, minutos antes, recibimos alertas en el celular sobre una tercera ola de misiles hacia el centro de Israel, así que corrimos al refugio antiaéreo. Acabamos de regresar y en breve iremos con nuestra corresponsal principal para más actualizaciones. Es el 7º día de la guerra con Irán. La Casa Blanca afirma que EU espera cumplir sus objetivos en la operación Furia Épica contra Irán en 4 a 6 semanas. Ahora esos objetivos son destruir el programa de misiles y la Marina de Irán y evitar que Irán obtenga un arma nuclear, junto con poner fin al apoyo de Teherán a los grupos armados aliados en la región. Esto ocurre luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, adopta una postura firme. Él afirma que no habrá acuerdo con Irán salvo que se rinda incondicionalmente y solo tras nombrar a un nuevo líder aceptable. Él promete reconstruir Irán para convertirlo en una nación más fuerte y próspera. Después acuñó la frase: "Hagamos a Irán grande de nuevo". El centro de Israel fue atacado hace 15 minutos con la tercera ronda de misiles balísticos lanzados desde Irán, como mencioné. Desde que empezó la guerra, la República Islámica ha atacado con misiles y drones a 11 países, además de Israel, también 8 naciones del Golfo, Chipre, Unión Europea, Turquía, OTAN y Azerbaiyán. La Fuerza Aérea de Israel informó que atacó 400 objetivos militares iraníes en el oeste de Irán y estima que aún quedan entre 100 y 200 lanzadores de misiles balísticos. Estados Unidos afirma tener suficientes armas para cubrir sus necesidades en el conflicto en Irán. Esto ocurre mientras Donald Trump se prepara para reunirse el viernes con contratistas de defensa y el secretario Pete Hegseth. Ya hay preocupación por el agotamiento de reservas estadounidenses tras intensos ataques contra Irán. Nos acompaña desde la Casa Blanca nuestro corresponsal Mike Wagenheim. Mike, ¿cuál es el mensaje más reciente de la Casa Blanca sobre la guerra? Todo va bien y se están logrando éxitos. Donald Trump y su administración minimizan las preocupaciones por el alza del precio del petróleo y la reducción de reservas reportadas, y minimizando las preocupaciones de que Rusia ahora se esté involucrando en un esfuerzo para ayudar a Irán. Con Carolina Levitt, la secretaria de prensa aquí, diciendo, cito, claramente no está haciendo ninguna diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán, porque los estamos diezmando por completo. Así que sí, o sea, eso es típico de la administración Trump. Realmente no ponen atención a ningún tipo de noticia negativa o mala que pueda estar surgiendo. Así que no es sorprendente ahí. Mencionaste el plazo de 4 a 6 semanas. Bueno, ten en cuenta que al principio de esta guerra, apenas 1 o 2 días después de empezar, el plazo era de 4 a 5 semanas. Ahora, ¿eso significa que las cosas son un poco más pesimistas? No necesariamente. Podría ser simplemente un mensaje inteligente de la administración, porque una vez que empiezas a acortar esos plazos, las expectativas quedan establecidas. Si no cumples las expectativas, parece un fracaso o colapso. Por eso han extendido el plazo. Los objetivos siguen igual y Trump afirmó hoy que participará en elegir al próximo líder de Irán. Sean religiosos o no, del régimen o no, dijo. Lo importante es que sean amistosos y útiles para Estados Unidos e Israel. ¿Sabes, Mike, en cuanto a la presión sobre los arsenales de armas de Estados Unidos, hemos estado viendo estos informes de que esto realmente podría ser un gran problema para Estados Unidos y a su vez, por supuesto, para todas las naciones árabes que han sido atacadas por la República iraní e Israel? ¿Qué tan grave es esa presión? ¿Qué podemos esperar de esta conversación entre Trump y los contratistas de defensa hoy? Quiero decir, definitivamente es una situación seria, no es la primera vez que se pone atención a este problema en particular, pero es una de esas cosas que, ya sabes, con todo lo que está pasando, tienes 20,000 problemas que resolver al mismo tiempo. No estás mirando lo que viene con el próximo conflicto prolongado. Y como que se deja, no sé, no en el olvido, pero sí más abajo en la lista de prioridades. Ahora vuelve a estar a la vista de todos, aquí. No habrá producción importante de armas estadounidenses que entre siquiera en un proceso de adquisición o fabricación acelerada. Enviar al Golfo mañana, la próxima semana o el mes que viene no sucederá.
Eso puede tardar años, incluso si es rápido. Al menos permite al ejército de Estados Unidos evaluar y ver cómo los aliados pueden ayudar ahora, para al menos racionar lo que necesitan racionar y al menos tener una mejor idea de exactamente qué queda en el tanque, por así decirlo. De acuerdo, nuestra corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, desde la Casa Blanca. Hablemos de nuevas cifras. Los misiles balísticos que Irán lanza contra Israel han disminuido notablemente desde que inició el conflicto. En el primer día de la guerra, Irán lanzó 90 misiles a Israel y al siguiente unos 60. En días recientes el ritmo bajó a unos 20 misiles diarios lanzados en salvas más pequeñas. Funcionarios israelíes dicen que eso se debe en gran parte a que su campaña aérea ha estado atacando la infraestructura de misiles de Irán. En la tercera ronda de misiles balísticos, hoy en el centro de Israel, no hubo heridos, lo cual es una buena noticia respecto a los últimos ataques. Mientras tanto, Italia dice que ahora está preparando un buque de la Marina para zarpar hacia Chipre después de que la isla europea fuera atacada por Irán esta semana. El buque participará en una misión coordinada con Francia, España y los Países Bajos. Eso fue después de que una base de la Real Fuerza Aérea Británica en Chipre fuera atacada por un dron iraní. Ahora está con nosotros Daniel Alon, ex embajador israelí en Estados Unidos. Los ataques de Irán se han extendido por la región, desde bases de Estados Unidos, en el Golfo hasta cerca de Chipre. Incluso zonas residenciales, hoteles o aeropuertos. Irán busca que esto genere enojo contra Estados Unidos e Israel o presione las defensas estadounidenses. ¿Está funcionando esta estrategia? No lo creo. Cometen error tras error y no hay resultados. Al contrario, hacen que todos los países se pongan en su contra. Incluso están atacando a un país de la Unión Europea. Esta es una mentalidad, Natasha, o yo diría una mentalidad de búnker que recuerda mucho al búnker de Hitler. Al final, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos sabían que él y sus compinches iban a morir o ser capturados, y siguieron luchando hasta el último minuto, hasta que finalmente se suicidaron. Y parece que esta es la misma mentalidad del régimen iraní ahora, y es solo cuestión de resistencia mientras podamos continuar con la campaña. Y con Estados Unidos creo que 2 o 3 semanas deberían ser suficientes para realmente reducir las capacidades o para degradar casi por completo las capacidades militares iraníes. Y espero que para ese momento ya sea alguien del régimen, y creo que fue muy bueno que Estados Unidos llamara. El presidente Trump hizo un llamado los funcionarios del régimen iraní para que depongan las armas, asuman la responsabilidad y se deshagan de sus líderes actuales. Así pueden obtener inmunidad y salvar sus vidas. Creo que esta es una de las posibilidades que podría ser el resultado de esta campaña. Con países europeos desplegando fuerzas tras el ataque a Chipre, ¿veremos mayor participación de Europa y la OTAN en el conflicto? Bueno, no estoy seguro. Quiero decir, hemos visto que las naciones europeas no están muy interesadas en unirse a diferentes campañas. Lo vimos en las últimas ocasiones, pero ahora deben hacerlo solo para, diría yo, mantener su propio respeto, sin mencionar la disuasión. Deberían hacer algo. Si podría ser efectivo o no, no estoy seguro. No tienen las mismas capacidades. Y quien sea que lo haga, ya sea el Reino Unido o Francia, hasta que lleguen a la región, puede que les tome semanas reorganizarse. Así que creo que es más en el ámbito político donde los iraníes están cometiendo un gran error y no recibirán simpatía ni asistencia diplomática de los países europeos, ya sea en la ONU, el Consejo de Seguridad u otro organismo similar. Muy bien, me gustaría agradecerle mucho por acompañarnos, embajadora. Es muy interesante escuchar su opinión sobre esto. Ahora veamos la situación interna en Irán.
La República Islámica tarda en nombrar sucesor del fallecido líder supremo, el Ayatolá Ali Jamenei. Un nuevo informe indica que la razón es el temor por la seguridad, según funcionarios citados por The New York Times. El régimen teme que quien ocupe el cargo sea un objetivo de Estados Unidos o Israel. Después de que Israel literalmente dijera que eliminará a quien reemplace a Jamenei ahora, el principal candidato, que se cree ampliamente que es el siguiente en la línea, es el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei. Funcionarios dicen que mencionar su nombre en público ya causó alarma en el régimen. El retraso vuelve incierta la estructura del liderazgo de Irán en un momento de fuerte presión militar y gran volatilidad. Ahora se une Jason Brodsky. Él es director de políticas en Unidos contra un Irán nuclear y nos acompaña desde Nueva York. Ahora el hombre que es ampliamente visto como el principal candidato para reemplazar a Jamenei es su hijo. Ese es Mojtaba, pero incluso después de hablar de ello, pero incluso mencionar su nombre, según informes, públicamente, está poniendo nerviosos a los funcionarios dentro de la República Islámica. ¿Qué nos dice eso realmente sobre la política interna en este momento y si va a haber una sucesión ahora mismo? Es un gusto estar contigo. La República Islámica busca equilibrar dos factores. Uno es el riesgo de seguridad de nombrar públicamente a alguien como líder supremo. Se busca enviar señales y mensajes tanto a audiencias internas como internacionales de que la República Islámica sigue vigente. Y esas dos variables motivarán la toma de decisiones sobre cuándo se anunciará un sucesor para el líder supremo de Irán. Ahora, creo que Mojtaba Jamenei ha surgido como el principal candidato y es un actor controvertido en el sistema iraní. Comandantes del CGRI antes se opusieron a Mojtaba y criticaron sus intervenciones en asuntos del Estado. Aunque dirigió con éxito la oficina de su padre por años, creo que esto puede ser un proceso de sucesión complicado, porque ha habido informes no confirmados de que incluso el CGRI ha estado presionando a miembros de la Asamblea de Expertos para ungirlo a él como líder supremo. Así que eso va a aumentar la posibilidad de que haya tensiones reales en el sistema. Trump ahora dice que quiere participar en la elección del próximo líder. El martes lo vimos descartando a Reza Pahlavi, hijo del Shah, como alternativa al régimen actual. Sabemos que Pahlavi tiene gran apoyo de la diáspora iraní, así que supongo que la pregunta sería, ¿cuáles son las opciones disponibles y quién recibiría realmente el mayor apoyo de los iraníes? Bueno, creo que la realidad es que depende del pueblo iraní decidir quién quieren que lidere el país. Ahí debería estar la política de Estados Unidos. Y como sabes, el gobierno de Estados Unidos quiere a alguien que sea simpático y que impulse políticas favorables a los intereses de Estados Unidos. Pero creo que hay límites a lo que el gobierno de Estados Unidos puede lograr respecto a intervenir en el proceso de sucesión en la República Islámica. Creo que, ya sabes, Mojtaba Jamenei podría verse fortalecido en su candidatura dadas estas recientes declaraciones de la Casa Blanca. Así que, ya sabes, creo que este es un sistema que está basado en el antiamericanismo y en este momento eso no ha cambiado. No hay evidencia de que eso cambie pronto, salvo que ocurra un colapso del régimen. Muy bien, Jason, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos y compartir esa perspectiva. Obviamente, hay muchas preguntas sobre cuán débil es el régimen en este momento, pero ya sabes, en lo que los israelíes están mayormente enfocados es en lo que está sucediendo en el norte de Israel. Antes de eso, quiero informar que hay una actualización sobre el último ataque con misiles balísticos, según los médicos. En el último ataque de Irán no hubo heridos. El misil fue interceptado por la defensa árabe y, según evaluaciones militares preliminares, no hay reportes de impactos directos. Solo en lo que respecta a Hezbolá. El lunes, el grupo proxy iraní lanzó misiles y drones contra Israel en apoyo a la República Islámica. 8 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel fueron heridos hoy en un ataque con cohetes de Hezbolá, 5 de gravedad, incluido el hijo del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Las Fuerzas de Defensa de Israel informan que atacaron la sede de la IRGC en Beirut tras una serie de ataques aéreos en el bastión de Hezbollah en los suburbios del sur de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que la sede era usada por la Fuerza Aérea de la IRGC. Ahora paso con nuestra corresponsal Ariel Osran, presente en el estudio. Ahora vemos declaraciones de Hezbollah diciendo que una guerra con Israel es inevitable. Pero, por supuesto, eso va directamente en contra de lo que dicen las funcionarias del gobierno libanés, quienes afirman que no quieren ser arrastradas a otra guerra. Están prohibiendo la actividad militar de Hezbollah. ¿Cómo funcionará esto? Actualmente, ¿el gobierno libanés puede detener a Hezbollah de atacar a Israel? El gobierno libanés anunció abiertamente el año pasado que desarmará a Hezbollah y ya empezó. Completó el desmantelamiento de su infraestructura al sur del río Litani y está continuando con la siguiente fase de desmantelar su infraestructura militar al norte del río Litani. Pero lo que estamos viendo ahora es que Hezbollah tiene amplia infraestructura militar tanto al norte como al sur del río Litani. Ahora escuchamos dos voces, o que el gobierno libanés habla con dos voces. El primer ministro Nawaf Salam adopta una postura más dura, prohibiendo a la Guardia Revolucionaria iraní en Líbano y exigiendo visas a los iraníes, mientras que el presidente Youssef Aoun esta noche pidió a la comunidad internacional frenar los ataques israelíes, sin mencionar a Hezbollah, quien llevó al Líbano a la guerra. Muy bien, vamos a continuar con esta discusión. Cuando regresemos de la pausa hay mucho por cubrir. Cuando se trata de Hezbollah en el norte de Israel, no se vayan. Tenemos una pausa comercial de 2 minutos. Nos vemos en un momento. Hace poco tiempo, el ejército de Estados Unidos comenzó importantes operaciones de combate en Irán. Los virones continúan en todo el estado de Israel. Vemos a muchas personas recién recogidas. Vamos a dar un paseo por el sitio porque esto es increíblemente interesante. Ahora mismo, Irán ha atacado más países árabes que Israel. Oh, Dios mío, en serio. Están arremetiendo contra toda la región. En realidad esto les salió mal a los iraníes. Hezbollah se equivocó al atacarnos. Podemos soportar mucho más. Lo haremos. Crecí en el Reino Unido y presencié como 7 hombres atacaron brutalmente a mi hermano mayor. Fue tan brutal que, al final, tuvo que someterse a 3 trasplantes de hígado en el transcurso de una semana. Durante la segunda intifada, vi al público británico unirse detrás de la falsa afirmación de que Israel no tenía absolutamente ningún derecho a defenderse. Principales noticias y analistas expertos, junto con los mejores periodistas, te traen voces reales desde el lugar de los hechos. Todo lo desglosamos en el resumen. Obtén los hechos, mantente informada y sé una voz de razón para Medio Oriente. 5.000 años de historia y no importa quién haya intentado matarnos, sobrevivimos y prosperamos. Cada semana te traeremos las últimas noticias judías de todo el mundo. Las buenas, las malas, las feas y las magníficas. Acompáñanos los lunes en el resumen semanal judío.
Regresamos a I24 News, soy Natasha Kirchek, gracias por acompañarnos. Esto acaba de salir. El Batallón de Paz de Ghana de la ONU en Líbano informó que fue atacado hoy con misiles y 2 soldados resultaron gravemente heridos. Comunicado emitido por las Fuerzas Armadas de Ghana, sabemos que Líbano fue arrastrado a la guerra. Hezbolá comenzó a lanzar cohetes contra Israel el lunes por la noche, en lo que dicen fue un acto de solidaridad con la República Islámica de Irán. Por ahora, según lo que entendemos, no está claro quién realmente lanzó este misil que hirió a las Fuerzas Armadas de Ghana. Dicen que todavía no saben quién es el responsable. Claro, esta es solo otra actualización tensa de hoy. 8 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel fueron heridos en un ataque con cohetes de Hezbolá, 5 de gravedad, incluido el senador y ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Las Fuerzas de Defensa de Israel informan que atacaron el cuartel de la IRGC en Beirut tras bombardeos en el bastión de Hezbolá en los suburbios sureños. Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que el cuartel general servía a la Fuerza Aérea de la IRGC. Y ahora se une a nosotros en vivo desde el norte de Israel nuestra corresponsal, Valir Sladin. ¿Cuál es la última información? Esta noticia sobre Ghana es reciente. ¿Cómo podría cambiar la situación? Bueno, este es definitivamente un tema muy delicado, el asunto de la Fuerza de Paz de la ONU en Líbano, pero como ya mencionaste, todavía no sabemos exactamente qué pasó ni quién es responsable de este cohete que fue lanzado. Sin embargo, por los ataques de Hezbollah a Israel, ahora estamos en esta situación. Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de emitir un comunicado sobre los objetivos que han atacado durante los últimos días, desde que, de hecho, Hezbollah comenzó a atacar a Israel, y estamos hablando aquí de 500 objetivos en realidad en Líbano desde el inicio de esta confrontación entre Israel y Hezbollah. Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que atacaron la sede utilizada por la Fuerza Aérea de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Líbano, una sede utilizada por la Unidad Naval de la organización Hezbollah, una sede utilizada por el cónsul ex-Adif de la organización Hezbollah y también otra sede utilizada por la Unidad Financiera de Hezbollah. Esto muestra que las fuerzas de defensa de Israel siguen atacando a Hezbollah y aumentando la presión sobre la organización. Esto, por supuesto, viene después de lo que hemos visto hoy ocurriendo en Beirut, los ataques aéreos que continuamente atacaron edificios que pertenecen a Hezbollah después de la orden de evacuación que desplazó a cerca de 500,000 de personas. Esto, claro, aumenta la presión sobre Hezbollah, pero debemos ser realistas. Hezbollah ya sabía que esto ocurriría hoy. Hasta ahora han emitido 20 comunicados registrando sus actividades contra los soldados israelíes. Mencionan los ataques con cohetes y drones en el norte de Israel, además de los frecuentes enfrentamientos recientes entre Hezbollah y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y como mencionaste, tenemos un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel diciendo que 8 soldados resultaron heridos hoy, siguiendo otro comunicado de ayer que hablaba de 2 soldados heridos en estado grave, así que esto por supuesto no va a ser. La expansión terrestre tendrá un costo al parecer, pero como hemos escuchado de Yasamir, el jefe del Estado Mayor, el objetivo después de todo es desmantelar a Hezbollah. Esto es una meta muy alta, por supuesto, pero aparentemente Israel está decidido esta vez a desmantelar a Hezbollah. Después de todas estas confrontaciones que han ocurrido a lo largo de los años con esta organización. Gracias por acompañarnos, Valir, en vivo desde la frontera norte de Israel con Líbano. Él acaba de decir que Hezbollah afirma que la guerra con Israel es inevitable. Ha pasado meses reabasteciendo cohetes y drones con apoyo de Irán y sus fábricas. El gobierno libanés está furioso y dice que ha prohibido al grupo terrorista realizar actividades militares junto con las fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní en el país. Funcionarios libaneses informan que ya han muerto más de 100 personas. Esto acaba de ocurrir. Ataques israelíes en el este del Líbano habrían matado al menos a 9 personas el viernes, según el Ministerio de Salud. Este es el 5º día de combates entre Israel e Irán, volviendo a Hezbollah, que también ha estado lanzando cohetes y drones de manera constante al Estado de Israel. Ahora presento a nuestro siguiente invitado, David Dawood, investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington,
DC. Hezbollah declaró que logró reabastecer sus capacidades. Esto sucedió durante un alto el fuego con Israel en el último año. ¿Cómo Hezbollah mantuvo capacidades militares tan significativas? Y hacer esto mientras el gobierno libanés tenía la tarea básicamente de asegurarse de que esto no sucediera. Gracias por invitarme. Es una gran pregunta. Hezbollah presume de esto desde hace tiempo. Si volvemos al 8 de julio de 2025, Naim Qasim, secretario general de Hezbollah, respondió a funcionarios libaneses que afirmaron haber realizado o desmantelado 500 posiciones de Hezbollah y señaló que esa postura cambió. Ya sea que esto fuera al norte del río Litani, al norte y al sur del río Litani, Mehadin le preguntó sobre esto al sur del río Litani, donde supuestamente Hezbollah se había comprometido a desarmarse, y él dijo, bueno, gracias a Dios el país, bueno, eso fue lo que dijo. Lo siento, desmantelaron lo que vieron y gracias a Dios el país es vasto. Naim Qassem afirma el 27 de septiembre que la regeneración de Hezbollah avanza y supera las operaciones israelíes en Líbano. Preguntaste por qué ocurrió esto. Es porque el gobierno libanés, sus decisiones de desarmar a Hezbollah se han quedado solo en la retórica. El gobierno libanés se ha limitado por temor a actuar contra Hezbollah, ya que cuenta con gran apoyo chiita y eso podría causar una guerra civil. Así que en lugar de cumplir con el plan de desarmar a Hezbollah para finales de año, que fue lo que prometieron inicialmente, luego cambiaron las reglas y dijeron que solo desarmarían a Hezbollah al sur del río Litani para finales de año. Y después de eso, Líbano volvió a cambiar su postura diciendo, no es desarme, es contención de las armas de Hezbollah. Así que básicamente solo rodear su arsenal. El 8 de enero, las Fuerzas Armadas libanesas declaran control operativo al sur del río Litani, pero Hezbollah no se compromete. Las fuerzas de defensa de Israel siguen atacando a Hezbollah al sur del río Litani y afirman que están regenerando esa zona. Los recientes ataques provinieron del sur del río Litani porque Líbano no respaldó su discurso con acciones. ¿Cómo puede el gobierno libanés responder a Hezbollah si afirman que una guerra con Israel es inevitable? Ya no hay marcha atrás. El 2 de marzo tomaron decisiones inéditas prohibiendo las actividades militares de Hezbollah y ordenando a las Fuerzas Armadas libanesas desarmarlo. Siguen diciendo que Hezbollah fue desarmado al sur del río Tani y ordenaron detener y deportar a funcionarios del CGRI. El problema, sin embargo, es nuevamente la falta de seguimiento. Lo que hemos visto en los días desde entonces, por ejemplo, el ministro de Justicia, Aidul Nazar, ha dicho eso. Hezbollah debe, y cito, debe tomar la iniciativa y entregar sus armas al Estado libanés. Hezbollah, incluyendo a Naim Qassem, ha dejado claro que no piensa entregar sus armas ni dejar de luchar. Han dicho que el gobierno libanés debe apoyar a la resistencia para seguir luchando contra Israel. Líbano tiene poco tiempo mientras Hezbollah sigue enfrentado con Israel. Desplegar a las Fuerzas Armadas libanesas, desarmar y restringir a Hezbollah y arrestar a miembros que incumplan la decisión del gobierno. Si no aprovechan la oportunidad, habrá consecuencias. Israel seguirá luchando, lo siento. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel mantendrá una presencia permanente en Líbano, mientras Hezbollah continuará aprovechando las condiciones desde noviembre de 2024 hasta hoy para regenerarse. Así que Líbano debe actuar ahora o esta ventana de oportunidad se cerrará muy rápidamente. Muy bien, David, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente fue muy interesante escuchar ese análisis. Séptimo día de guerra con Irán. Estados Unidos e Israel afirman avances importantes. Nuestra presentadora y corresponsal en hebreo, Michal Rabinovich, entrevistó al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sobre los objetivos y logros de Israel. Échenle un vistazo. Ministro de Defensa Israel Katz, gracias por hablar con nosotros en estos días de guerra. Shalom Raga, Simja Rabba, Vedrak Hashem, Elat Tzibur. Azar Katz, en Shabbat estamos cerrando una semana del evento. ¿Qué mensaje tienes para el público en Israel esta noche? ¿Cuánto más deberán esperar en filas? Lo que está pasando son las decisiones que se tomaron, que fueron lideradas por el primer ministro ya a finales del año pasado. Al entender, junto con Tel Aviv, el gran logro de frenar el programa nuclear iraní, que es difícil por los misiles, concluimos que mientras Jamenei dirija Irán, intentará retomarlo. La destrucción de Israel. Y por eso, la decisión que se tomó en el foro más cerrado fue frustrar a Jamenei.
pero la estimación era que eso sucedería a mediados del próximo año. Debí frustrarlo con Calvi. El objetivo era frustrar el programa nuclear y lo logramos. Fue un error no fijarlo como objetivo. En las circunstancias que había, de la manera en que fue, se lograron los objetivos cuando vimos los intentos de Irán de volver a agitar las cosas. Otra vez. Intentar renovar el programa nuclear, intentar renovar el programa de fabricación de misiles. La conclusión que planteó el primer ministro fue que hay que frustrar a Jamenei. Como ministro de Defensa, junto con las fuerzas de defensa de Israel y organismos, comenzamos a prepararnos para cumplir este objetivo a mediados de año. Entonces estallaron disturbios en Irán. Y eso cambió la situación en dos aspectos. Por un lado, se vio que había una posibilidad de lograr un cambio de régimen en Irán, debido a todo esto, y por la voluntad de la gente. Esto aumentó el riesgo de un ataque preventivo, así que adelantamos el asunto a febrero. Aquí, el primer ministro hizo algo que pocos líderes harían en el mundo. Crear una asociación con el presidente de Estados Unidos dicen que influirá en varias cosas. Ellos decidieron juntos, construyendo capacidades para decidir juntos y adelantarlo dependiendo de las circunstancias. ¿Quién? Desde la noche del sábado. Sábado por la mañana, por información de inteligencia, hubo reunión. ¿Detectaron una amenaza real para Israel? ¿Alguna preparación u orden? ¿Alguna información que los llevó a tomar esa acción específica? La decisión de eliminar a Jamenei, que fue planteada por el primer ministro, se debió a que vimos que no se detenía, quería volver al plan de destrucción, y dentro de la planificación se suponía que sería una operación israelí. Y consultaron con el presidente Trump. Había una oportunidad de ampliar esto y en ese marco, en estos días son frustradas a una escala increíble y ahora lo vemos aquí. Limitar la capacidad de Irán para lanzar misiles contra Israel y fuerzas estadounidenses en la región. Veo cómo la gráfica disminuye. ¿Cuándo esperas una gran disminución? La disminución es drástica, por eso decidimos. Las fuerzas de defensa de Israel, organismos de seguridad y el primer ministro decidimos reabrir parcialmente la economía. Que el pueblo iraní logre el cambio de régimen. Tras la operación, Avi Netanyahu afirmó: logramos una victoria histórica para generaciones. Y tú dijiste: destruimos todas las fábricas y sitios de producción balística. Sin embargo, 9 meses después, enfrentamos otro conflicto directo con Irán. ¿Qué garantiza que esta vez sea diferente y en 9 meses no repitamos la situación? Debilitamos la capacidad nuclear de Irán. Evitamos un día de destrucción real e inminente para el Estado de Israel. Ese era el objetivo principal, atacar los sitios de producción de misiles. Atacamos todos los sitios, no los destruimos por completo. Arsenal de misiles que quedó en otros lugares. Ahora vemos que en 9 meses construyeron lo que destruimos. Aún quedó un arsenal de misiles. Hoy, ante los ciudadanos del Estado de Israel, no habrá otra ronda con Irán. Vamos hasta el final. Nunca se hacen compromisos de ese tipo. Sabemos lo que hacemos y lo que eso implica. Y una persona responsable nunca vendría ahora a comprometerse con escenarios hipotéticos y teóricos. ¿Dónde ves rendición aquí? ¿No esperarás que los iraníes se suban al Parlamento en Teherán y levanten una bandera blanca? Irán, ustedes lo dirán, edificio. Ahora, a su debido tiempo, supongo que habrá un llamado para que ustedes salgan. Israel y Estados Unidos. Supongo que lo que Israel quiere ver en Irán en cuanto al gobierno, quién va a estar ahí y tomar las riendas. Pero, ¿qué quiere ver Israel en cuanto al liderazgo? ¿Será una oposición kurda armada? ¿Será algún otro grupo? ¿Será algo diferente? Y al final, el pueblo mismo tiene que decir su palabra y marcar sus propias direcciones. También sería una opción extrema. Creo que Israel viene a decirle a esa persona: no debemos dejar que este régimen nombre o reemplace a quienes buscan seguir destruyendo Israel. Mojtaba Jamenei, hijo de Jamenei y de Shamaut. Todo el régimen es ilegítimo. Él está en la mira
un funcionario gubernamental o militar allí está en la mira. ¿Cómo ocurre la eliminación de Jamenei? Estás en el búnker con el primer ministro y altos oficiales. ¿Qué ven en las pantallas en esos minutos? En el momento del cierre ya no estábamos nerviosos, no sabíamos que la capacidad existía. La tensión era si se confirmaría una hora antes, media hora antes. Y entonces el ataque, especialmente a los objetivos personales, no podría llevarse a cabo. Había 3, había 2 reuniones y un líder. En el complejo del líder había una reunión de altos mandos y otra reunión de mandos intermedios muy importante, y el ataque tenía que ser preciso y selectivo. Al final, cuando empezaron a llegar los resultados, los revisamos y los confirmamos, y vimos que el ataque fue perfecto y Jamenei mismo fue eliminado. No era algo científico, por eso lo llevamos al nivel más alto. ¿Cuánto tardas en recibir la imagen que confirma todo, la misma que vio la primera ministra? No es el OMDIM Madiboine, iguala, Stutos en Congae 0.3, 0.2 ciclones hasta Karin KFN. Resultado claro, asombroso y perfecto. ¿Qué está pasando ahora? Estoy diciendo el poder ahora. Estoy diciendo que estoy en Malta, Irán. Él podría ser alcanzado directamente con una ametralladora. Soy... No es un burro puesto, soy él ahora, soy. Todavía no sé lo suficiente sobre la profundidad de esto y el liderazgo iraní tampoco lo sabe. Soy él, soy... Creo que aún es posible un acuerdo entre Estados Unidos e Irán en esta etapa, porque... Lo estoy diciendo ahora. Yo soy él, estoy diciendo él ahora. Estoy diciendo poder, ahora estoy diciendo el presidente Trump. Si no pudieron renunciar a sus armas nucleares, eso no era relevante y hoy tampoco. Ahora actuamos juntos con fuerza. ¿Es relevante porque Estados Unidos podría frenar esto como antes? Lo que digo ahora lo digo. El presidente de Estados Unidos dijo que cancelaría el periodo de 12 días. Lo estoy diciendo ahora. ¿Soy la hora? Lo dije, fue difícil para él, pero está bien. Se acostumbrará. Lo digo ahora. Yo soy él. Ellos son estadounidenses. ¿Ellos son Brexit? Hay cooperación. Israel puede actuar solo y tiene legitimidad si todo el... Desde el inicio dijimos que actuaríamos solos, lo hicimos y se concretó. Ahora digo que tengo el poder. ¿Cómo ves el panorama final, el desenlace en términos de todo el proceso y cómo terminará? Estoy diciendo que él aprovechará esta oportunidad y amenazará a este régimen asesino y construirá un Estado ahí. Yo soy el ahora. ¿Soy el ahora? Estoy diciendo el poder ahora, estoy diciendo el poder ahora, el ahora. Estoy diciendo el poder ahora, yo, estoy diciendo el poder. Nosotros. Los acontecimientos contra Hezbollah en los últimos días, ha habido muchos logros en el norte desde Amkelavi, pero hubo mucho de Hezbollah. Y ciertamente esperabas que él se uniera a los. ¿Cuál es el plan que Israel quiere lograr y por qué no reducen el...? Veamos si encontramos una solución porque él viene. Esta es la definición de un objetivo de guerra. Esto es guerra, resultado de que Hezbollah vino, se quedó y teníamos información. Intentamos detenerlos sin éxito y ahora resistimos. Ya no es como antes. Sí, hay oportunidad de... Los obligamos de forma dura. La presión iraní fue fuerte hasta que Naim Qasim aceptó y fallaron. Tenemos que pagar el precio. La normalización con Líbano y los libaneses es un objetivo realista y práctico. No podemos normalizar porque Hezbollah es la organización más fuerte en Líbano. Hay procesos del gobierno realizados y ahora debe implementar la política para separarla del mercado de valores. Si eso pasa, Líbano e Israel podrían tener buenas relaciones. En otro mes llega la Pascua, fiesta de la libertad. Deseamos libertad real para judíos e iraníes. Espero que la Pascua sea la fiesta de la libertad y que traiga libertad para todos. Gracias y felices fiestas israelíes para todo el pueblo judío. Ministro Israel Katz, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osron, para las últimas actualizaciones. Obviamente vimos otra ola de lanzamiento de misiles balísticos desde Irán, ataques continuos en Líbano.
¿Puedes desglosar lo que nuestros televidentes necesitan saber en este momento? Sí, entonces una ola de ataques aéreos en el sur del Líbano. El Ministerio de Defensa de Qatar informó que Irán lanzó 10 drones en varias oleadas hacia el país. Interceptaron 9, uno cayó en territorio abierto. Un dron atacó un hotel en Irbil, en el Kurdistán iraquí. Esto es interesante porque antes del ataque con dron, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad advirtió que milicias alineadas con Irán podrían atacar hoteles en el Kurdistán iraquí, frecuentemente visitados por extranjeros, y exhortaron a los ciudadanos estadounidenses y a los huéspedes extranjeros a evacuar la zona. También tenemos que Arabia Saudita, según informes, está intensificando el contacto directo con Irán en un intento de reducir las tensiones y prevenir o desactivar la guerra. Esto es según Bloomberg, citando a numerosos funcionarios europeos y a la Guardia Revolucionaria Islámica. Ellos lideran la Guardia Revolucionaria Islámica, expresando su apoyo a la decisión de que la Marina de Estados Unidos escolte barcos por el estrecho de Hormuz, diciendo, de hecho, que estamos esperando su presencia en una especie de comentario cínico, insinuando que tal vez decidan atacar estos barcos escoltados. Esta es la razón por la que están escoltando los barcos en primer lugar, porque hemos tenido numerosos barcos siendo atacados frente a la costa de Irán desde que comenzó esta guerra. Así que esto podría indicar una escalada, y eso es lo que vemos. Con los lanzamientos hacia Israel tenemos casi 2 o 3 andanadas de Hezbolá en comunidades del norte de Israel y tuvimos 3 andanadas hacia el centro de Israel. Y con estas últimas actualizaciones, esta guerra está en pleno auge. Muy bien, quiero agradecerte por darnos ese resumen. Aquí en Israel hemos visto a la gente corriendo y yendo a refugios. El comando del Frente Interno parece haber relajado las restricciones, pero por supuesto seguimos viendo ataques continuos en el país. Ahora quiero dar paso a nuestra corresponsal Emily Francis, quien se une en vivo desde Tel Aviv. ¿Ya está lista? Bueno, en realidad ella acaba de grabar esto. Escuchemos lo que tenía que decir sobre cuándo el país volverá a operar completamente. Bueno, aunque normalmente los viernes por la noche en el corazón de Tel Aviv es una noche en la que ves a mucha gente, muchos restaurantes, bares y cafeterías abiertos aquí en el barrio de Nakalat Binyamin, no es tanto así. Puedes ver. Los restaurantes abrieron, pero sigue habiendo poca gente. Aún se percibe resiliencia, aunque la mayoría prefiere quedarse en casa. Esto es especialmente relevante porque hace una hora hubo una alarma y la gente regresó a los refugios. Hemos visto mucho en los últimos 5 días para las familias, no solo las que viven en Tel Aviv, sino en todo el país, con múltiples alarmas. Muchos edificios solo tienen refugios, no cuartos seguros, así que subir y bajar escaleras estos 5 días ha sido desconcertante. Creo que esa es la palabra adecuada. Sin embargo, los israelíes y quienes están aquí siguen haciendo lo mejor y continúan con sus vidas. Salir, tomar una copa, comer sushi y aprovechar mientras llega otro fin de semana con la guerra en curso, reportando desde Tel Aviv. Emily Francis, regreso contigo al estudio. Muy bien, quiero regresar con nuestra corresponsal senior en Medio Oriente, Ariel Ostron. La Guardia Revolucionaria Islámica informó que atacó una base de Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos, en respuesta a un supuesto ataque estadounidense a una escuela de niñas en Minab. ¿Qué sabes de esto? Afirmaron que murieron más de 150 personas, aunque esto no se ha verificado por el apagón. ¿Qué sabemos de este ataque? Bueno, sabemos que hay informes contradictorios porque la escuela está justo al lado de lo que solía ser una sede de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que existe la posibilidad de que esto haya sido un misil que falló el objetivo o un misil extraviado por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica que fue lanzado, falló y cayó dentro de la escuela. Esto ha ocurrido en Gaza muchas veces. Cerca del 20% de los misiles de la Yihad Islámica Palestina fallaron y cayeron en Gaza.
pero cuando hay víctimas, simplemente lo reportan como víctimas israelíes causadas por ataques israelíes. Así que realmente no hay manera de verificar esto de forma independiente. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica ha atacado varias bases. Han usado esa afirmación para justificar represalias por el ataque a la escuela y otros recientes contra Israel y Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó hace poco que atacaron bases aéreas estadounidenses. Las bases Sheikh Isa y Jafer en Bahrein, Al-Ali Salam en Kuwait y Muafiq Salih-Salti en Jordania. Hace poco tiempo, el ejército de Estados Unidos comenzó operaciones de combate importantes en Irán. Los virones siguen en todo Israel. Hay decenas de personas recién recogidas. Vamos a dar un recorrido por el lugar porque esto es increíblemente interesante. Ahora mismo. Irán ha atacado más países árabes que Israel. Dios mío, en serio. Atacan toda la región, pero eso les salió mal a los iraníes. Hezbollah cometió un gran error al atacarnos. Tenemos la capacidad de aguantar mucho más tiempo que eso. Lo haremos. Accede a programas, reportajes, debates y análisis de expertos desde tu teléfono, donde y cuando quieras. Todo el contenido del sitio web de I24 News, los artículos más recientes, entrevistas exclusivas, VOD y transmisiones en vivo ahora están a solo un toque de distancia en la app de I24 News. Entonces, ¿qué esperas? Descarga la app I24 News hoy. Cada semana te llevamos a conocer a quienes están construyendo el futuro en el corazón de la nación startup: salud, cultura, movilidad y agricultura. La innovación no es solo una palabra de moda aquí. La innovación está en todas partes. Acompáñanos cada semana para descubrir lo que hay detrás de la innovación hecha aquí en Israel. Todos los martes a mediodía en I24. Creciendo en el Reino Unido, vi cómo 7 hombres atacaron brutalmente a mi hermano mayor. Fue tan extremo que terminó sometiéndose a 3 trasplantes de hígado en una semana. Durante la segunda intifada, vi al público británico apoyar la falsa idea de que Israel no tenía derecho a defenderse. Y durante años, advertí sobre los tsunamis diplomáticos, políticos y académicos que ahora están sobre nosotros. Hoy quiero hablarles directamente para desafiar el consenso y analizar los eventos que están dando forma a nuestro mundo. Sintoniza Opinionated todos los jueves en I24 Noticias. Y estamos de regreso en I24 Noticias. Soy Natasha Kirchek y gracias por seguir con nosotros. Es el 7º día de la guerra con Irán y la Casa Blanca ahora dice que Estados Unidos espera que tome de 4 a 6 semanas lograr sus objetivos en la Operación Furia Épica contra Irán. Ahora los objetivos son destruir el programa de misiles y la Marina de Irán, impedir que obtenga un arma nuclear y acabar con el apoyo de Teherán a grupos armados en la región. Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora está adoptando una postura firme, diciendo que no habrá acuerdo con Irán a menos que se rinda, incondicionalmente. Tras nombrar a un nuevo líder aceptable, promete reconstruir Irán para que sea más fuerte y próspero, usando la frase: hagamos grande a Irán de nuevo.
Mientras tanto, el centro de Israel acaba de ser atacado con otra ronda de misiles balísticos provenientes de Irán hace aproximadamente una hora. El misil fue interceptado sin impacto directo. Desde que inició la guerra, la República Islámica ha lanzado misiles y drones a 11 países, además de Israel, 8 países del Golfo, Chipre, la Unión Europea, Turquía, miembro de la OTAN, y Azerbaiyán. La Fuerza Aérea de Israel informó que atacó 400 objetivos militares iraníes en el oeste de Irán y calcula que Irán aún tiene entre 100 y 200 lanzadores de misiles balísticos. Estados Unidos afirma tener suficientes armas para cubrir sus necesidades en el conflicto en Irán. Esto ocurre mientras Donald Trump se prepara para reunirse el viernes con los principales contratistas de defensa y el secretario Pete Hegseth. Surgen preocupaciones de que los ataques intensos a Irán ya están agotando las reservas de Estados Unidos. Ahora con nuestro corresponsal senior en EU, Mike Wagenheim, desde la Casa Blanca. ¿Qué tan grave es el agotamiento de armas de Estados Unidos? ¿Pueden los contratistas de defensa acelerar la producción para cubrir la demanda, considerando que la Casa Blanca dijo que la guerra durará de 4 a 6 semanas? Este tema preocupa desde hace tiempo a funcionarios de defensa. Natasha viene de la administración pasada y se hicieron algunos cambios. Los presupuestos aumentaron en ciertos aspectos, pero estos cambios tardan en reflejarse en la producción. Ahora, Donald Trump sí se reunió con los ejecutivos de las compañías de defensa aquí en la Casa Blanca. Él acaba de publicar hace poco que concluyó la reunión. Fue la reunión más grande de compañías manufactureras de defensa de Estados Unidos. Dijo que esos fabricantes de defensa han acordado cuadruplicar la producción de municiones de precisión de alta gama. Él lo llama la clase exquisita de armamento. Comentó que varios de estos proyectos llevan meses en desarrollo y que seguirán avanzando rápidamente. Estados Unidos tiene un suministro casi ilimitado de municiones de grado medio y alto que usan en Irán y Venezuela. Aunque dice que hay suministro ilimitado, también afirma que aumentarán los pedidos de esas armas. No sé cómo conciliar eso. En cualquier caso, habrá otra reunión dentro de un par de meses. Y él dijo que los estados están pujando en este momento por las plantas que serán abiertas por algunos de estos contratistas de defensa. Sin embargo, esto tomará años y no es relevante para lo que pasará en los próximos días o semanas. Gracias, Mike, por acompañarnos con el análisis. Arabia Saudita ha intensificado conversaciones directas y secretas con Irán para contener la guerra. Eso sacude los mercados y podría arrastrar a más países al conflicto. Funcionarios europeos afirman que diplomáticos sauditas e inteligencia intentan calmar la situación urgentemente. Teherán aún no muestra disposición para negociar con Israel o Estados Unidos. Esto sucede mientras Trump dice que no habrá acuerdo y que solo aceptará la rendición incondicional de la República Islámica. Para profundizar en este tema, nos acompaña nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osirán. Hasta hace poco, Arabia Saudita e Irán restablecieron relaciones diplomáticas. ¿Qué tan relevante es que Riad ahora quiera ser mediador en esta guerra? No creo que sean mediadores. Según los informes, solo piden a Irán que se detenga. Creo que debemos ver esto desde dos perspectivas mundiales. La primera es que Arabia Saudita teme que esta guerra se prolongue, que quizás escale y que Irán aumente sus ataques en su territorio. Estamos viendo múltiples ataques diarios en varias bases y dentro de bases estadounidenses, dentro del territorio saudita, pero también a principios de la semana atacaron la infraestructura petrolera. Y entonces, recordando lo que pasó en 2019 y 2021, cuando las instalaciones de Aramco fueron gravemente dañadas por los hutíes bajo las órdenes de Irán. Los sauditas temen que ese escenario se repita. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que, por cuestiones de imagen, Arabia Saudita quiere parecer dispuesta a dialogar con Irán, manteniendo un canal de comunicación abierto.
Esta también es la explicación predominante de por qué restablecieron relaciones con Irán en primer lugar. Tratando de mantener cerca a su enemigo, intentando al menos mostrar la apariencia de un canal diplomático abierto, de estar en sintonía con los iraníes. Cuando sabemos que a puertas cerradas Arabia Saudita está más alineada, al menos en términos defensivos, con Israel, ¿sabes? Eso probablemente se ha visto sacudido por esta ruptura entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en los últimos meses. No vamos a entrar en eso. Pero... En última instancia, esto es lo que Arabia Saudita necesita hacer, parte de su posición regional como líder del mundo árabe. Intentar apelar al lado bueno de Irán, decir, hablemos de esto e intentemos reducir la tensión, según este informe de Bloomberg. Debería decir que estos contactos directos no han llegado a los niveles más altos, así que esto sigue siendo a través de canales alternos o entre funcionarios de nivel medio. Pero al final es en interés de Arabia Saudita no ser atacada, ya sea que realmente busque apaciguar a los iraníes. Eso no siempre es así en esta situación. ¿Verdad? Al decir mediador no fue correcto, porque Arabia Saudita está siendo atacada. Si hubiera una negociación con la República Islámica favorable para Arabia Saudita, también beneficiaría a las otras 7 naciones árabes del Golfo, que están bajo ataque. No mencionamos Turquía, Azerbaiyán ni Chipre, pero quiero hablar sobre lo que dice el presidente Trump, ¿verdad? Debe haber rendición incondicional de la República Islámica. ¿Cómo crees que él verá ahora estos informes sobre conversaciones secretas entre Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, y la República Islámica? No creo que él preste demasiada atención a estos informes. Él sabe lo que realmente está sucediendo. Él está en contacto directo con el liderazgo saudita. Marco Rubio está en contacto con su homólogo saudita. Hay lazos muy estrechos entre Riad y Washington, mucho más cercanos que los que hay entre Riad y Teherán, especialmente ahora. Así que estoy seguro de que hay un nivel muy alto de coordinación entre la administración de Trump y el reino saudita. No creo que debamos dar tanta importancia de estos informes y estoy seguro que Trump tampoco lo hace. Solo para cerrar el punto sobre la postura árabe, va a haber una reunión de emergencia de la Liga Árabe el domingo para discutir estas tensiones regionales. Adivina dónde será. En el Cairo, uno de los pocos países de la región no atacados actualmente por Irán. ¿Quién sabe? Puede que busquen que ese 13º país se una a la mezcla después de expandirlo a Azerbaiyán y a Turquía, Chipre, países que no tienen nada que ver con esta situación actual. Creo que sería una reunión interesante para ver qué sale de ahí. Irán no va a estar ahí, así que... Además de esta reunión de la Liga Árabe, también esperaría que haya una sesión de emergencia del Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG. 6 países fueron atacados. Estoy aún más seguro de que los 6 ministros de defensa y tal vez incluso superiores están en contacto constante buscando coordinar una respuesta. Los países del Golfo están respondiendo coordinadamente, pero eso no es una respuesta. Dicen que mantienen su derecho a la autodefensa, pero no estamos viendo que lo ejerzan, ¿verdad? ¿Por qué? Además, lo que entiendo de los países del Golfo es que simplemente no quieren parecer que están luchando junto a Israel en esta guerra contra Irán. Mientras tanto, siguen expuestos a ataques de Irán. No responden por miedo a las apariencias, sacrificando sus intereses de seguridad nacional. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente invitada ahora mismo. La República Islámica demora en nombrar sucesora del fallecido líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Un nuevo informe indica que la causa es el temor por la seguridad, algo que no sorprende según funcionarios citados por The New York Times. El régimen teme que el nuevo titular sea objetivo de Estados Unidos o Israel. Tras declarar Israel que eliminará a quien suceda a Khamenei, se considera que el principal candidato es su hijo, Mojtaba Khamenei,
pero autoridades afirman que incluso nombrarlo públicamente ha causado alarma en el régimen. El retraso deja incierto el liderazgo de Irán justo cuando el país enfrenta intensa presión militar y uno de sus periodos más volátiles. Y para hablarnos más sobre esto, se une a nosotros Mariam Mimar Sadeghi. Ella es fundadora y directora del Foro CITIS y miembro senior en el Instituto McDonald Lawyer. Ahora quiero hablar más sobre la idea de un cambio de régimen en Irán en este momento. Muchas personas se oponen a la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán. Dicen que no ha habido ningún caso exitoso de cambio de régimen provocado por ataques estadounidenses y obviamente están usando a Irak como ejemplo de eso. ¿Qué opinas de ese argumento? Bueno, es un gusto estar contigo, incluso sin cambio de régimen. Es importante reconocer cuántos intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel y realmente de cualquier actor estatal razonable en el escenario mundial ya se han logrado a través de esta campaña de bombardeos. Es difícil imaginar cómo la oposición a la República Islámica, que en realidad es casi toda la población de Irán, es difícil imaginar cómo ellos podrían haber recibido más ayuda que a través de este ataque. Quiero decir, el liderazgo está casi completamente decapitado. Su aparato represivo ha sido atacado. Se puede atacar aún más. Pero su capacidad para proyectar poder en la región contra Estados Unidos e Israel, aliados de Estados Unidos, está gravemente degradada. Este ya no es el mismo régimen que hace una semana, lo cual es positivo para lograr un cambio de régimen. Sin embargo, si la campaña de bombardeos se detiene ahora, si se detiene antes de que realmente todo el régimen sea eliminado de manera quirúrgica, sabes, es un cáncer. A menudo se le llama un cáncer. Ahora, Estados Unidos e Israel realizan una cirugía sobre ese cáncer. Si la cirugía se termina prematuramente y partes del régimen quedan para sobrevivir, eso sería perjudicial. Sería perjudicial para el pueblo de Irán, para la posibilidad de un cambio de régimen y también para los intereses de seguridad que buscan Estados Unidos e Israel. Así que en este momento, en esta coyuntura, es sumamente importante, por encima de todo, que la campaña militar continúe con éxito, como lo ha sido hasta ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que quiere participar en elegir quién controlará Irán tras la posible caída del régimen islámico. Estados Unidos no ha confirmado oficialmente esto como objetivo principal de la campaña, aunque anteriormente fue mencionado por Trump en comentarios que hizo que supongo que fueron no oficiales, supongo. La pregunta es, ¿cuáles opciones hay ahora mismo? Porque descartó que el hijo de Bisha, Reza Pahlavi, sea buena opción. Obviamente, él está llamando a Mojtaba Khamenei, quien es el hijo de Ali Khamenei, alguien que simplemente no es una persona aceptable. Pero podríamos ver una situación o podríamos imaginar una situación en la que él básicamente nombraría o respaldaría el nombramiento de alguien desde dentro del régimen islámico. Creo que aún es pronto para decirlo y creo que es realmente importante que el aspecto militar de esta estrategia sea ante todo la prioridad para que continúe hasta que el cáncer haya sido eliminado. Políticamente creo que la situación será diferente. Pero creo que Trump probablemente siente que tiene que responder de alguna manera a la idea de que Mojtaba Bohemian sea nominado o que su nombre esté siendo discutido de cualquier forma. Por supuesto, él está en contra de Trump y de Mojtaba Khamenei. Pero el hecho de que siquiera esté hablando de eso es un poco desconcertante, porque apunta a un escenario tipo Venezuela donde alguien del régimen será elegido como sucesor, lo cual sería anatema. ¿Saben el pueblo iraní, el israelí o cualquiera que conozca este régimen que no puede moderarse ni reformarse? ¿Qué es lo que probablemente hará Trump?
No sé si sea posible algo más que reunir a un grupo de personas. Por supuesto, el pueblo iraní ha coreado el nombre de Reza Pahlavi, ha dejado claro que, al menos en cuanto a una figura representativa se refiere, para liderar el periodo de transición, él es el principal candidato para ese puesto ante los ojos del pueblo iraní. Y sí, él viene del exterior, pero precisamente ese es su valor, que no es parte del régimen. No ha sido manchado por 47 años de gobierno totalitario e ideológico, por eso la gente corea su nombre, pero ya veremos, puede ser posible. El gobierno de Estados Unidos prefiere tener una coalición que se siente y navegue ese periodo de transición juntos, y tal vez Estados Unidos incluso quiera ser parte de esa coalición. Alguien del régimen considerado una figura pragmática, aunque dudo que el pueblo iraní lo acepte. Sí, bueno, sabes, quiero regresar a lo que estamos viendo que sucede en este momento en la República Islámica. ¿Cuánto afecta esta incertidumbre en la cima del régimen la capacidad de la República Islámica para funcionar o mantener el control dentro del país? Con un apagón casi total de Internet, es difícil entender la magnitud de lo que viven los iraníes. ¿Qué tan fuertes son realmente la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Basij? Sí, bueno, durante muchos años Reza Pahlavi intentó inspirar deserciones del régimen, que es exactamente lo que Trump es la estrategia en este momento, seguir apelando al régimen y ofrecer al menos la promesa de inmunidad total, para alejarlos y dividir al régimen, si así lo quieres ver. Sin embargo, ya sabes, Pahlavi nunca pudo lograrlo, ni siquiera después de la masacre no pudo llevarlos al régimen. Personas internas para que vean lo horrible que es el régimen del que forman parte y para que se separen y vean un mejor futuro para ellos y sus familias. Hasta ahora, Trump tampoco ha logrado separar partes del régimen. Las cosas pueden cambiar porque el régimen enfrentará más presión y verá un futuro cada vez menor para sí mismo. Habrá oportunistas, esos son. No debemos hacernos ilusiones. Quien se separe del régimen ahora no lo hace por otra razón. Por su bondad lo hacen para sobrevivir y mantener a sus familias. Puede que lo veamos. Muy bien, María, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos con ese análisis. Realmente es muy interesante escuchar tu perspectiva sobre esto. Quiero informar que hay alertas rojas en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano, por posible nueva infiltración, ya sea dron o cohete. Es una sirena de cohete. ¿Qué puedes decir sobre eso? Arias, sirenas de cohetes entrantes en Metuyá. Como dije, a lo largo de la noche hemos visto numerosas oleadas en el norte de Israel prácticamente desde que Hezbollah se unió a la guerra el lunes por la mañana. Han estado intensificando sus ataques y si en el centro de Israel ha habido durante el día algunos ataques, aquí también. Estamos viendo algunos por hora más o menos. Los residentes del norte actualmente están sufriendo la peor parte de los ataques durante esta guerra. Ahora, el liderazgo militar y político israelí es firme en que no quieren evacuar a los residentes del norte de Israel. No quieren repetir las imágenes del punto máximo de la guerra con Hezbollah, donde decenas de miles fueron evacuados de sus hogares. Pero esto es exactamente lo que Hezbollah está buscando, intentando igualar a los cientos de miles que evacúan el sur de Líbano, barrios del sur de Beirut y norte de Israel. Vamos con Valir Sladin, nuestra corresponsal en el norte de Israel. Valir, cuéntanos qué sucede. Sí, las alarmas sonaron en Mituda, en la frontera, y seguimos esperando el resultado del ataque. Al parecer, lanzaron una andanada de cohetes a esa comunidad del norte. Eso sucedió simultáneamente, de hecho, con los ataques israelíes en la zona de Bika, la parte occidental, o en realidad la parte oriental, del Líbano. Eso, por supuesto, ha sido un bastión de Hezbollah atacado varias veces por las fuerzas israelíes desde el inicio de las hostilidades. Las fuerzas de defensa de Israel informan que han atacado unos 500 objetivos desde que inició la confrontación.
y los objetivos son cuarteles generales tanto de Hezbollah como de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que significa que los israelíes en realidad están atacando cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria Islámica, y las actividades que están realizando para ayudar a Hezbollah a atacar a Israel en esta guerra en conjunto. Esta es la situación en el norte, mientras escuchamos aviones de combate constantemente sobre nuestras cabezas. Aparentemente, por supuesto, van al Líbano y atacan tanto en Al-Bikar, en el sur y sur del Líbano, como también en Beirut. Estamos recibiendo estas alertas continuas en la frontera israelí con Líbano. La Galilea Occidental, la Alta Galilea, todas han sido atacadas por drones o cohetes durante toda esta noche. Y aparentemente esta es la táctica de Hezbollah en este momento para continuar atacando. Por cierto, Hezbollah emitió una orden simbólica, llamémosla así, de evacuación para la gente de Israel que vive en la frontera. Hoy habló Yisrael Katz, el ministro de Defensa, diciendo que nadie será evacuado. Esta es la garantía del gobierno israelí y también del ejército israelí de que no quieren evacuar esta vez. No quieren cometer este supuesto error que hicieron en 2023. De hecho, yo estuve ahí en 2023. Cuando la gente del norte fue evacuada, eso fue muy problemático y no quieren repetir esto una vez más. Así que actualmente la táctica o la estrategia de Israel es expandirse la operación terrestre y capturar más territorio. Antes, durante el alto al fuego de Kurukwa entre Israel y Hezbollah eran 5, ahora son 10 puntos o lados que controla Israel. La operación terrestre sigue con más enfrentamientos contra Hezbollah, lo cual tiene un costo. Hasta ahora hemos tenido muchas declaraciones de la Fuerza Aérea de Israel hablando sobre soldados que resultaron gravemente heridos o con heridas leves. El objetivo actual es desmantelar a Hezbollah definitivamente. Al parecer, Israel considera esto como la batalla final. Quieren que Hezbollah se vaya del Líbano. Por eso vemos que la presión crece sobre los bastiones de Hezbollah en Beirut, Bika y el sur del Líbano. Nuestra compañera Valir Sladin nos acompaña en vivo desde el norte de Israel, cubriendo la reciente serie de sirenas de cohetes desde el Líbano. Azerbaiyán afirma haber evitado ataques terroristas iraníes en su territorio, un día después de acusar a Irán de lanzar drones contra un aeropuerto y una escuela en la frontera. El Servicio de Seguridad Estatal del país dice que ha arrestado a 7 ciudadanos azerbaiyanos en relación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Después de que supuestamente 4 drones iraníes cruzaron la frontera, Azerbaiyán retiró a sus diplomáticos de Irán. Como mencioné, atacaron el aeropuerto y áreas cercanas a una escuela, causando 4 heridos. Y en respuesta, Bakú ahora está evacuando al personal de su embajada en Teherán y su consulado en Tabriz. Las autoridades advierten que es posible una represalia contra Teherán. Irán, por su parte, no ha confirmado el ataque e incluso lo está negando. Pasamos con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osran, quien ha seguido esta historia. Azerbaiyán está acusando a Irán de enviar estos drones a través de la frontera y ahora de frustrar este ataque terrorista planeado. ¿Qué nos puedes decir sobre por qué Azerbaiyán sería un objetivo para Irán? Bueno, durante la guerra de 12 días en junio, Irán acusó a Azerbaiyán de permitir que Israel usara su espacio aéreo para llevar a cabo ataques contra la República Islámica. Los lazos entre Israel y Azerbaiyán se han ido fortaleciendo de manera constante en los últimos años. De hecho, Bakú es un destino turístico muy popular para los israelíes. Hay mucho comercio entre los dos países. Así que esto sería una especie de señal para Azerbaiyán de no involucrarse, de no permitir que Israel use su territorio. De hecho, creo que podemos decir eso, excepto por los países en las inmediaciones de Irán. Los ataques iraníes contra países más lejanos, por ejemplo, Chipre, Turquía. Azerbaiyán está en la frontera, pero no es un país del Golfo ni tiene bases estadounidenses activas, de las que Irán acusa a los países del Golfo de albergar.
Estos ataques contra, como mencioné, Chipre, Turquía, Azerbaiyán son más bien un mensaje de Teherán. No se involucren, no se metan, no permitan que su territorio sea utilizado por fuerzas israelíes, estadounidenses o británicas para atacar a Irán. Hay muchos que afirman que esto es otro error de cálculo por parte de Irán. Y de hecho, la respuesta de Azerbaiyán ha sido muy contundente, no solo retirando a todo su personal diplomático del país, sino también poniendo a su ejército en máxima alerta, diciendo que no solo se reservan el derecho de responder, sino que responderán. Esta es una de las respuestas más fuertes de los países atacados por Irán. También quiero mencionar a Turquía. Obviamente sabemos que Turquía, que es miembro de la OTAN, vio cómo la OTAN derribó un dron que había sido lanzado desde la República Islámica. Un misil, hace solo unos días. Y bueno, obviamente al mismo tiempo estamos viendo estos informes de que Estados Unidos está armando y apoyando a las milicias kurdas para atacar a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria en Irán. Eso definitivamente no es de interés. Podrías decirlo, es un problema para Turquía, que lleva mucho tiempo luchando contra las milicias kurdas en el terreno y tiene un gran problema con la idea de un Estado autónomo kurdo. ¿Qué nos puedes decir sobre el tipo de respuesta que podríamos esperar de Turquía en relación con estos acontecimientos con Estados Unidos? ¿Y si Turquía realmente atacara a Irán? Hace unos meses, o quizá 4 o 5, tuviste la oportunidad, director general del Ministerio de Defensa turco visitando Irán, y él dijo que la seguridad de Irán es la seguridad de Turquía, básicamente tratando de resaltar los lazos estrechos entre ambos países. Y por eso todos se sorprendieron mucho. Cuando Irán lanzó un misil balístico hacia territorio turco, fue interceptado. No se reportaron heridos. Pero la única explicación que se me ocurre, la única explicación razonable cuando se trata con un régimen terrorista y genocida como la República Islámica de Irán, es esa. Así es como envían sus mensajes. Este es un mensaje para Turquía, como una forma de tocar su puerta y decir, oye, Turquía, este conflicto que está ocurriendo en nuestra puerta también te concierne a ti. ¿Por qué? Porque si los kurdos se involucran y son respaldados por Estados Unidos, armados por Estados Unidos y reciben garantías de Estados Unidos, esto podría llevar a algún tipo de autonomía, ya sea solo autonomía kurda en Irán, o el objetivo final de los 60 millones de kurdos en las 4 regiones de Siria, Turquía, Irak e Irán, de formar el Kurdistán unificado. Eso afectaría gravemente a Turquía. No hay mejor explicación que una completa locura y pensamiento irracional. Dejemos eso de lado por ahora, porque esa es la más fácil. La navaja de Occam, la explicación más sencilla suele ser la correcta. No creo que ese sea el caso en este momento, creo. Con respecto a este lanzamiento de misil balístico hacia Turquía, es una señal para presionarlos a no permitir esta ofensiva kurda en su territorio. Porque cualquier avance que los kurdos iraníes logren en suelo iraní podría extenderse a la región más grande del Kurdistán. Y eso afectaría gravemente los intereses de seguridad nacional de Turquía. De acuerdo. Hablando de los intereses de seguridad nacional de Turquía, mencionemos a los kurdos. Hace aproximadamente una hora, un presunto dron iraní atacó un edificio de gran altura en el proyecto residencial Sky Tower de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí. Esto pasa tras la advertencia de Estados Unidos sobre posibles ataques de combatientes respaldados por Irán a hoteles en Kurdistán iraquí frecuentados por extranjeros. Mientras Washington vuelve a instar a los estadounidenses a que se vayan ahora, aumentan tensiones en el norte de Irak por intensificación de ataques con drones de Irán y sus aliados iraquíes en la región del Kurdistán. En 24 horas, ataques impactaron bases estadounidenses y otros sitios, dejando heridos y daños.
Irán advirtió que si fuerzas kurdas iraníes entran a Irak, sus objetivos en la región serán atacados. Esto sucede mientras se informa que grupos kurdos iraníes ya han entrado a Irán desde Irak para atacar al IRGC. En conjunto con el ejército de Estados Unidos y la CIA, el presidente Donald Trump impulsa que milicias kurdas apoyen a los iraníes comunes a derrocar la República Islámica desde dentro. Y ahora se une a nosotros Arya Shimo, una activista humanitaria kurda en París. Entonces, primero que nada, ¿qué sabemos sobre el daño que la República Islámica y sus aliados iraquíes realmente han causado a las fuerzas kurdas? ¿Cómo impactan estos ataques con drones en la seguridad de civiles kurdos y fuerzas estadounidenses en el terreno? Los kurdos se han acostumbrado a los conflictos en los últimos 100 años por la ocupación impuesta por distintos estados. Y en este momento, estos ataques han estado aumentando en el Kurdistán iraquí o Kurdistán del Sur, y también en el Kurdistán oriental, de hecho, en el Kurdistán del Sur, es decir, el iraquí. Aumentan los ataques con misiles y drones, no solo contra intereses de Estados Unidos. De hecho, otras regiones del Kurdistán también han sido atacadas, así como civiles, infraestructura civil, y ahora estamos viendo que también los hoteles están siendo atacados. Y el conflicto más reciente que tuvo la región, específicamente el Kurdistán del Sur, fue contra ISIS. ISIS tenía una línea de frente clara y la población civil sabía dónde refugiarse y dónde no ir. Con Irán atacando toda la región, el miedo entre los civiles es ahora mucho mayor e importante. ¿Las milicias kurdas tienen suficiente personal y experiencia para enfrentar a la Guardia Revolucionaria iraní o necesitarán más apoyo? Y si es así, ¿cuáles son otros grupos dentro de Irán que realmente podrían unirse y ayudar en esa lucha? Debemos saber que, como mencioné, los kurdos llevan más de un siglo en conflictos. Se han acostumbrado a organizarse política y militarmente. A menudo los kurdos son descritos erróneamente. No son milicias contratadas, solo quieren defender sus tierras, gente y derechos. No podemos verlos solo como algo táctico. Usarlos para derrocar al régimen iraní no es fácil ni conviene a los kurdos. Los kurdos, ellos lucharán por su futuro, no por la agenda de alguien más. Ellos no eligieron esta guerra. Si los kurdos pueden protegerse tras décadas de opresión en Irán, sin duda aprovecharían la oportunidad. Han sido blanco por décadas y los ataques van en aumento recientemente. Así que los kurdos, las fuerzas políticas, los kurdos en Irán, están tratando de formar una coalición global, incluyendo a otras fuerzas políticas de oposición iraníes, para realmente derrocar, negociar, trabajar o hacer una alianza común. Pero los otros partidos políticos en Irán, excepto los kurdos, no hay otras fuerzas armadas. ¿Qué garantías han recibido los kurdos de Estados Unidos o qué tipo de garantías están pidiendo a cambio de enfrentarse a la IRGC, especialmente dado lo que pasó en Siria, donde hemos visto que Estados Unidos efectivamente abandonó a los kurdos y a las SDF por los lazos cercanos de Trump con al-Shara, lo que ha dejado a los kurdos en riesgo de masacre? Tras luchar contra ISIS para Occidente por más de una década, no solo fueron los kurdos en Siria, antes también los de Irak. Ahora pronto podrían ser los kurdos en Irán. Nos ven como fuerzas geopolíticas o activos estratégicos, pero no es así. Lo que los kurdos están pidiendo son garantías escritas a largo plazo, no simplemente una estrategia que pueda cambiar de un día para otro en su contra. Quiero decir, no podemos pedirle a la gente que se sacrifique solo con base en llamadas telefónicas. Se necesitan garantías adecuadas. Y ellos han aprendido a través de experiencias dolorosas, más que miles y miles de muertes. Y al final del día hay una cuestión fundamental de decencia en la política internacional. En algún momento, si les pides a las personas que se sacrifiquen y estás listo para abandonarlas en la primera oportunidad, eso no funciona. Los kurdos solo piden respeto, honestidad y un compromiso duradero de sus aliados. quiero hablar sobre el público iraní en general. ¿El público iraní en general apoya que las milicias kurdas ataquen a la República Islámica? ¿Cómo lo perciben especialmente los seguidores de Reza Pahlavi, hijo del Shah?
Sí, bueno, Reza Pahlavi, primero que nada, él es solo, lamento decirlo, pero es solo una marioneta, apoyado por muchos nacionalistas, así que desafortunadamente con los nacionalistas, aunque no todos, pero muchos se oponen totalmente a la identidad o autodeterminación kurda, incluso respetando la soberanía y territorio de Irán. No importa. En Irán el Internet está fuertemente censurado y ahora totalmente cortado. Realmente no podemos ver la reacción de la población en el lugar, pero podemos entender un poco con las milicias y su comunidad en Irak, que están un poco en medio porque hemos visto que los kurdos han sido influenciados por algunas noticias falsas. Ya estamos involucrándonos, recibiendo armas y lanzando una invasión. Vemos estas señales en la región. En la diáspora, mayormente pro-gobierno, hay fuerte sentimiento antikurdo. Y aún peor que eso, desafortunadamente, hemos visto un gran aumento del racismo y el fascismo hacia los kurdos, que hasta ahora no han hecho nada. Hasta ahora no han hecho nada. Simplemente están siendo atacados por drones iraníes, misiles iraníes y no han pedido nada. Así que sí. Muy bien, pues me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Arya. Muy interesante escuchar tu opinión sobre esto. Vamos a regresar a las noticias locales aquí. Israel está aumentando la seguridad en todo el mundo mientras continúa la guerra con Irán. El Shin Bet y el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaron mayor preparación operativa en embajadas, consulados y sitios clave israelíes globalmente. Eso significa que habrá respuestas de emergencia más rápidas, mejores planes de evacuación y una coordinación más estrecha con las fuerzas de seguridad locales, especialmente en todo el Medio Oriente, Europa y África. Las autoridades implementan medidas abiertas y encubiertas para proteger diplomáticos, delegaciones, objetivos de aviación y zonas frecuentadas por israelíes en el extranjero. Ahora vamos con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osran, para más información. ¿Qué tan graves son las amenazas contra objetivos israelíes en el extranjero, ya sean diplomáticos o civiles? Sabemos que hay células durmientes iraníes en todo el mundo, en toda Europa. Obviamente vimos que se frustró un ataque en el Reino Unido. Háblanos sobre el alcance de este problema. Ataque frustrado en Reino Unido y Azerbaiyán. La Guardia Revolucionaria Islámica planeaba atacar a la comunidad judía y a la Embajada de Israel ahí, además de la Embajada de Israel en Emiratos Árabes Unidos, todo esto solo esta semana. Así que estamos viendo un esfuerzo concertado por parte de la República Islámica para encontrar y buscar logros donde, ya sabes, fracasa en otros ámbitos. No puede, al igual que no puede tomar represalias directamente contra Estados Unidos lanzando misiles o aviones de combate contra Estados Unidos porque simplemente no tiene esas capacidades. Busca lo asimétrico. El método, y eso es atacar las bases estadounidenses en la región. Y aquí es lo mismo. Irán sabe que no puede infligir ni remotamente el mismo tipo de daño a Israel que Israel le está infligiendo a él cada hora. Esto es lo que la República Islámica ha intentado hacer durante años. Tiene unidades especiales cuyo único propósito es intentar desarrollar objetivos judío-israelíes en el extranjero y realizar ataques contra ellos. Azerbaiyán es uno de los principales áreas que intentaron usar, Turquía es otra. Emiratos Árabes Unidos es ahora una amenaza emergente. Eso es lo que intentan hacer, simplemente porque saben que no pueden igualar el poder de fuego de Israel, ni la inteligencia de Israel. Sofisticación. Así que simplemente va y utiliza mercenarios locales, criminales locales con doble nacionalidad para intentar usarlos y llevar a cabo ataques contra judíos y contra israelíes. Las autoridades de seguridad son muy conscientes de esto y están trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de seguridad nacionales en estos respectivos países. Como dije, sobre todo Turquía, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y otros países que hemos visto. Esto también ha ocurrido en Europa, por ejemplo, en Alemania, y no cambiará durante esta guerra. ¿Verdad? Ahora vemos informes de que el primer ministro israelí tuvo esta semana una inusual llamada con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed. Mencionaste amenazas que podrían surgir en los CAU. Además, estos vuelos de repatriación están ocurriendo ahora.
Supongo que lo que quiero preguntarte es, ya sabes, existe esta percepción de que los israelíes están más seguros en Israel en medio de la guerra. ¿Es una suposición justa? Debes preguntar a los israelíes. Hay muchos que dicen que cuando entran a un centro comercial en el extranjero y no tienen que pasar por un control de seguridad, entonces se sienten menos seguros en ese centro comercial. Saben que en Israel, tras pasar ese control, están seguros. Sin control, al entrar a un centro comercial, cualquier cosa puede pasar. No voy a detallar las diversas amenazas, pero al final, ya sabes, los israelíes desafortunadamente se han acostumbrado a vivir bajo amenaza de seguridad. Pero también la razón por la que han aprendido a vivir con esto es porque Israel tiene muchos niveles diferentes de seguridad, protegiéndolos, manteniendo esa situación para permitir que la vida normal continúe. Y esto es algo que fuera de Israel no tienes, y esto es parte de la realidad compleja aquí en Israel. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema que Israel y Estados Unidos están enfrentando. Funcionarios de Estados Unidos afirman que Rusia ha dado a Irán información sobre posiciones militares estadounidenses, como buques y aviones, desde los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado. El alcance del apoyo de Moscú no está del todo claro, aunque una fuente lo califica de esfuerzo completo. Esto sucede pese a que Estados Unidos antes minimizaba el papel de Rusia en el conflicto. Ambos países tienen una larga cooperación militar y estratégica. Rusia e Irán mantienen una relación desde su asociación formal, firmada en enero de 2025. Ahora nos acompaña desde Washington Ana Borshevskaya, investigadora principal en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. ¿Qué impacto tendría el intercambio de inteligencia de Rusia en la situación de las fuerzas estadounidenses? Es un placer estar en tu programa. No sé con qué fuentes habló el Washington Post y ciertamente todavía hay mucho que no sabemos, como mencionaste en la historia, pero no conozco a nadie que piense que el intercambio de inteligencia es insignificante. Y ciertamente lo que estamos viendo desarrollarse ha sido completamente predecible. Rusia no daría ayuda militar directa a Irán, pero sí lo apoyaría de otras formas para encarecer la participación de Estados Unidos en esta guerra, y eso es lo que está ocurriendo. ¿Verdad? ¿Qué riesgos representa esto para las operaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente si Moscú está coordinando activamente con Teherán? Bueno, de nuevo, hay mucho que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Rusia puede hacer mucho sin llegar a un conflicto directo con Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, una cosa a la que hay que prestar atención es qué van a hacer los representantes iraníes con los hutíes, Hezbollah y otros. En cuanto a la proximidad a baja altitud a las bases estadounidenses en la región, francamente, el intercambio de inteligencia entre Rusia e Irán no es, de nuevo, estos no son necesariamente los primeros informes, ya había otros informes, así que nada de esto es particularmente nuevo. Es posible que Irán también pueda rastrear mejor a objetivos estadounidenses. Así que estas son cosas a vigilar en los próximos días. ¿El apoyo de Rusia podría causar una confrontación geopolítica mayor o seguirá contenida? ¿Cómo crees que reaccionará Donald Trump al final? Bueno, lo que Rusia no quiere es una confrontación directa con Estados Unidos. Tampoco quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial. Más bien quiere ver que Estados Unidos gaste parte de su armamento más caro, que retroceda, básicamente aumentar el costo en todo el espectro. Y de nuevo, lo que esto nos muestra es que hay mucho que Rusia puede hacer por debajo del nivel de un enfrentamiento directo. Y por lo tanto, cuando Trump y otros altos funcionarios de Estados Unidos hablan sobre Rusia, y en términos de, nuevamente para referirme a tu informe anterior, en términos de minimizar el papel de Rusia, todo eso depende del peor escenario posible y de nuevo, y esa es la cooperación directa de Rusia.
Pero en realidad, lo más importante que debemos recordar al observar estos acontecimientos es precisamente lo contrario. No es asistencia militar directa, sino todos estos otros tipos de actividades que podrían aumentar el costo, que podrían complicar nuestros esfuerzos en esta guerra. Y eso es exactamente lo que estamos viendo desarrollarse hoy. Muy bien, y me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos con ese análisis. Con el aumento de los ataques aéreos israelíes sobre Irán, los responsables hablan públicamente sobre el ritmo implacable y el deber que podría definir el futuro de Medio Oriente. Más información en el siguiente informe. Ahora estamos con dos héroes de los ataques en Irán. Hola, coronel Ayin y ministro Alef. El pueblo judío, todos los están animando, y no solo el pueblo judío, sino también el pueblo iraní y muchos más. Así que muchas gracias. Shalom, Rav. Gracias, buenas noches. Me gustaría empezar contigo, coronel Inayin. Esta es tu primera misión operativa. Desde 1998 has sido piloto, participando en todas las operaciones, incluso en Tel Aviv y ahora en la Shehagat, que es distinta. La intensidad es diferente, la cantidad de aviones que producimos, la cantidad de los que desplegamos es significativamente más intensa. Estoy a punto de no sé cuánto tiempo he estado. Esta operación es quizás la operación que cambiará el rostro de Medio Oriente. Ciertamente vivimos en el Estado de Israel y por eso todos hacemos todos los esfuerzos necesarios para que esta operación realmente tenga éxito y tal vez cree un nuevo Medio Oriente. Sí, vamos a preguntar qué harás ahora, pero antes de que llegues y veas desde arriba los sonidos de Teherán e Irán, ¿hay algún momento emocionante? La emoción en gran parte termina en cuanto abrimos las pistas de aterrizaje y el avión empieza a recorrer la ruta. A partir de aquí te mueves y operas casi automáticamente de manera manual y sincronizada, y la secuencia de eventos es muy rápida, todo es al segundo, muy concentrado, casi sin tiempo para parar. Solo en el vuelo de regreso empiezas a desacelerar las vistas, especialmente cuando vemos al Estado de Israel a lo lejos y se va acercando. Entonces nos llena un sentimiento de humildad y orgullo y recibimos un impulso y energía renovada para volar y comenzar el siguiente vuelo. Es muy emocionante pensar en esos momentos y en lo que estás haciendo ahí para proteger a nuestro país y a nuestra gente. Ministra Alef, como comandante en el TAC y responsable de enviar los aviones, ¿realiza alguna ceremonia, oración o tiene algún pensamiento especial tras su partida? No tengo un pensamiento específico, esto lo hacemos diario y estamos listos para cualquier misión, la ajustamos hace tiempo. Buscamos preparar el avión para que llegue y regrese del destino en paz. Todos están enfocados en proteger al país y a los ciudadanos para que duerman en paz. Alef, tienes 4 hijos. Ministra Alef, tienes 3. Son muy alegres. ¿Cuántos saben de lo que hacen sus padres? Sí. Por supuesto, los niños viven en las bases de la Fuerza Aérea. Están entrenados, lo saben, les importa y comen mucho en el éxito con señales de abrazos y besos. Principalmente les digo que los quiero y que deben hacerle la vida fácil a su mamá. Sí, muy importante. ¿Y tú? Antes de irme a la misión y trabajar, les digo que los quiero, ayuden a mi mamá en casa, protéjanla y que ella los proteja. No se metan con ellos. La idea de que alguno de ustedes pase junto a mí en la caja del supermercado o en la tienda me hace muy feliz. Es una lástima que no sepa que eres tú, así que ahora te diré. ¿Algo importante que quieras que sepa el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel sepa que las fuerzas de defensa de Israel y la Fuerza Aérea están haciendo su trabajo y que estamos haciendo un trabajo bueno y confiable y que podremos cumplir con las tareas que se nos exigen. Que Israel atienda las instrucciones de la Fuerza Aérea y se proteja. Increíble, eres increíble. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Muy interesante.
Egipto advierte que la guerra en Medio Oriente con Irán podría expandirse más allá del campo de batalla. El presidente Abdel Fattah al-Sisi declaró al país en casi estado de emergencia. Advirtió que la inflación y el colapso de la moneda podrían afectar mucho y que quienes suban precios enfrentarán tribunales militares. La libra egipcia ha caído a su nivel más bajo en 8 meses frente al dólar, y con las compañías navieras ahora desviando sus rutas alrededor de África en lugar de usar el canal de Suez, la vital línea de comercio de El Cairo está bajo presión. Sisi pidió mediación urgente para frenar los combates, pero con Irán negándose a dialogar sobre un alto al fuego, la presión económica sobre Egipto podría aumentar. Y claramente Trump no quiere ver que pase nada aquí, excepto una rendición total, como lo ha publicado en sus redes sociales. Vamos con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osron, para más información. ¿Sabes? Egipto, curiosamente, es una de las pocas naciones árabes que aún no ha sido atacada por los ataques iraníes. Por eso van a ser los anfitriones de la cumbre de emergencia de la Liga Árabe el domingo. ¿Y tú qué opinas de esa decisión de la República Islámica? Y obviamente, ¿cómo le va a ir a Egipto dentro del espectro más amplio de todos los problemas que están ocurriendo a nivel regional? ¿Verdad? Entonces, antes describimos por qué Irán, en su opinión, aunque sea una visión distorsionada, deberíamos decir, está atacando a los países del Golfo en su entorno inmediato porque albergan bases estadounidenses. Y luego, ¿por qué decidió llevar a cabo ataques contra el segundo círculo de países, Azerbaiyán, Turquía y Chipre, como una forma de intentar enviar un mensaje? Incluir a Egipto en esa mezcla sería el mayor error de cálculo de todos. El ejército egipcio es muy fuerte, muy poderoso y no tolerará un ataque así, ¿sabes?, sin responder. Y no tendrá miedo de tomar represalias. Este es Egipto bajo Sisi, no tendrá miedo de tomar represalias contra Irán. Mira, tenemos que ver el estado actual de las relaciones entre Teherán y El Cairo. No han sido buenas en las últimas décadas, pero en los últimos meses han estado tratando de cerrar las brechas y acercar a los países. Realmente no hay una razón inmediata por la que Irán elegiría involucrar a Egipto, ¿sabes? La razón por la que, una de las principales razones por las que están atacando a los países del Golfo es para llegar a una situación en la que presionen a Estados Unidos para detener la guerra. Pero así no funciona Egipto. Egipto no va a permitir que un ataque así quede sin respuesta. Y eso abriría un mundo de dolor para Irán, o mejor dicho, un mundo de problemas para Irán. Y por eso ese sería solo un error de cálculo, uno de más que los iraníes, al menos en este momento, no han decidido cometer. Ariel, gracias por el análisis. Ya casi terminamos el programa. Solo unas actualizaciones. Estados Unidos atacó más de 3.000 objetivos en la primera semana de la guerra con Irán. Según el ejército de Estados Unidos, los objetivos incluyeron centros de mando, sistemas de defensa aérea, sitios de misiles, barcos y submarinos iraníes. Esto es del Comando Central de Estados Unidos, su última actualización. Además, vimos otra ola de ataques iraníes en Qatar. Qatar reporta ataque de 10 drones iraníes. Esto fue todo en esta edición de Noticias de Última Hora. Síguenos en redes sociales y consulta la programación en vivo en inglés mañana a las 4 p.m. Hora de Israel, 9 a.m. Hora estándar del Este, 6 p.m. Hora de Israel, 11 a.m. Hora estándar del Este y nuestro especial de 2 horas, 10 p.m. Hasta la medianoche en Israel, de 3 p.m. a 4.